La Voz de América presenta. Por sexta vez en la historia de Estados Unidos, un legislador es expulsado de la Cámara de Representantes. Israel y Hamás retoman combates acusándose mutuamente de romper los acuerdos. Negociadores continúan buscando más liberaciones. Alto funcionario de la patrulla fronteriza denuncia malos procedimientos en una instalación donde murió una niña migrante en mayo pasado. Y la primera mujer en convertirse en jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos murió a los 93 años de edad. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington, les informa Yasmín López. En un histórico voto de 311 contra 114, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expulsaron este viernes al republicano George Santos. Una investigación de la Comisión de Ética lo señala de malversar donaciones de campaña y mentir en su hoja de vida. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo desde el Congreso. Jacopo, tú tienes los detalles. Adelante con la información. Sí, Yasmín, fue algo histórico porque fue apenas el sexto miembro en la historia de la Cámara en ser destituido por sus colegas y es, Yasmín, la primera vez desde la Guerra Civil estadounidense que un legislador es destituido sin recibir antes una condena penal. Santos dijo que ahora no buscará la reelección, pero que esta decisión en que él aún no ha sido acusado, condenado, sobre todo por algo, crea un precedente muy peligroso para el futuro del Congreso. George Santos, el legislador republicano de Nueva York que enfrenta 23 cargos federales y se convirtió en una figura de debate nacional, fue expulsado de la Cámara de Representantes. Ya no soy miembro del Congreso, ya no tengo que responder ni una sola pregunta de ustedes. Después de meses de indecisión y 2 intentos previos para expulsarlo que fueron anulados gracias a la influencia de la cúpula republicana, este viernes una votación bipartidista tuvo 311 legisladores a favor de expulsar a Santos, entre ellos 105 republicanos y 114 en contra. A la luz de la expulsión del señor de Nueva York, el señor Santos, el número total de la Cámara es ahora 434. Varias investigaciones, incluso una reciente del Comité de Ética de la Cámara, revelaron que Santos mintió sobre su patrimonio y utilizó fondos de su campaña para tener un estilo de vida muy lujoso. Al mismo tiempo, el legislador de origen brasileño, en su corta carrera política, inventó vínculos con eventos como el Holocausto y el 11 de septiembre de 2001, mientras el Departamento de Justicia lo acusó de fraude y robo de identidad. Ha inventado toda su vida para defraudar a los votantes de su distrito. Es increíblemente peligroso para la gente de Washington, D.C. sustituir su criterio por el criterio de los votantes. Santos siempre se ha declarado inocente de todas las acusaciones. No he sido condenado por ningún delito, señor presidente. Ahora el outsider político de Nueva York, quien era visto como un símbolo de resurgimiento republicano, regresará a la Corte el 12 de diciembre para enfrentar los cargos federales. Y está previsto que vaya a juicio en septiembre de 2024. La remoción de Santos reduce la mayoría republicana en la Cámara solo a 8 miembros, algo que exacerba los desafíos que enfrentará el partido para lograr su agenda legislativa. Ahora la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tendrá 10 días para anunciar la fecha de una elección especial para llenar la vacante después de la departida de Santos. Gracias, Jacopo. Y ahora pasamos con información del Medio Oriente porque las tropas israelíes reanudaron los combates contra Hamás y también contra Hezbollah en la frontera con el Líbano. Las negociaciones continúan tras el fin de la tregua. Pilar Cebrián tiene el reporte desde Tel Aviv y advertimos que contiene material bastante sensible. Minutos después de que terminara la tregua han vuelto a sonar las sirenas en el sur de Israel. Son las sirenas que alertan de que hay que buscar un refugio y no las escuchábamos desde hace más de una semana. Hace unas pocas horas, precisamente en este punto, hemos visto unos de los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza ser interceptados por los sistemas de defensa israelíes. Es un sistema que es llamado la Cúpula de Hierro, cuya misión es interceptar los misiles en el aire para evitar su impacto en tierra. Mientras hoy el ejército israelí ha
vuelto a bombardear con intensidad la franja de Gaza. Así lo ha descrito el ministro de Defensa israelí, que incluso ha observado desde un helicóptero militar los nuevos bombardeos sobre la franja que han acabado con la vida de más de 100 personas, según el Ministerio de Salud palestino. Estábamos sentados en la sala cuando de repente escuchamos algo y todo se nos vino encima. Miren la destrucción, un campo entero aniquilado por las bombas. Sabrá Dios qué tipo de bombas son estas. Nos aniquilaron a nosotros, aniquilaron a Gaza, no queda nada. Esto es lo que le sucede a todos los árabes, mueren. Es imprudente pensar que más ataques contra el pueblo de Gaza conducirán a algo más que una matanza. Estados Unidos, que ha tenido participación en las negociaciones, responsabilizó a Hamás de que no se diera otra extensión en la tregua, pero hizo una advertencia a Israel. Expresé claramente que después de la pausa es imperativo que Israel establezca protecciones expresas para los civiles y para apoyar la asistencia humanitaria en el futuro. Alrededor de 140 personas que fueron secuestradas el 7 de octubre continúan en manos de Hamás como rehenes. Durante 7 días, por cada rehén, 3 presos palestinos fueron liberados por Israel. Ahora Hamás propone que la cantidad de palestinos aumente ante la posibilidad de que hombres e incluso soldados israelíes regresen a sus hogares. Según reportó el diario The New York Times, el ejército israelí estuvo enterado de los planes de Hamás un año antes de que sucedieran, pero desestimó el plan registrado en 40 páginas, hoy conocido como la Pared de Jericó, que se llevó a cabo 2 meses atrás y dio paso a esta fase del conflicto. Información que la Voz de América no ha podido corroborar de manera independiente y sobre la que Israel no se ha pronunciado. El ex jefe de interrogatorios de la Agencia de Seguridad israelí, que por 180 horas entrevistó al jefe de Hamás cuando se encontraba en prisión, justificó el por qué la batalla aún no puede parar. Me dijo, Hamás es mi esposa, Hamás es mi hijo, Hamás para mí lo es todo. Haré todo lo posible para tener éxito como oficial de Hamás y asegurarme de que mataré a muchos israelíes en Gaza o fuera de Gaza. El fin de la tregua también ha devuelto las hostilidades al frente con Líbano. Hezbollah ha lanzado varios ataques a Israel y el ejército hebreo ha respondido. Hezbollah ha incluso anunciado la muerte de al menos 2 personas en su territorio. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Hay polémica en Estados Unidos luego de que un alto funcionario de aduanas y protección fronteriza denunciara ante el Congreso una supuesta negligencia de sus superiores para monitorear adecuadamente a la contratista prestadora de servicios de salud en varios centros de detención. En uno de ellos murió en mayo pasado una niña migrante de 8 años. Informa Jorge Agobiana. Los representantes legales del informante Troy Hendrickson, un funcionario de la patrulla fronteriza con 14 años de servicio, pidieron a legisladores estadounidenses indagar sobre presuntas irregularidades en los servicios médicos ofrecidos a los migrantes bajo custodia del gobierno, que ofrece una compañía contratista. Según se lee en una carta enviada al Congreso, los supervisores de CBP ignoraron los llamados del funcionario a monitorear adecuadamente a la contratista y habrían fallado en detectar escasez de personal y atención insegura. Incluyó personal médico que no tenía las certificaciones adecuadas o la supervisión adecuada para realizar el trabajo que estaban haciendo en las instalaciones médicas, y una grave falta de personal que comenzó en casi un 30% de falta de personal y terminó en aproximadamente un 40% para el año 2022. Las deficiencias denunciadas son atribuidas a una de las causas de muerte este año de una niña de 8 años que presentaba problemas cardíacos. La menor falleció en mayo bajo custodia de CBP y la responsabilidad médica de la contratista. Es un contrato multimillonario, uno de los contratos más grandes, si no el más grande con aduanas y protección fronteriza de toda la agencia. Nuevamente, el propósito de este contrato era prevenir muertes bajo la custodia de la CBP. Según los representantes legales del informante, el veterano de la patrulla fronteriza fue reasignado después de plantear las preocupaciones a sus supervisores desde 2021. La Agencia de Seguridad Nacional, por su parte, dijo en un comunicado que toma en serio las acusaciones de este y cualquier informante y que está obligada a investigar. CBP sigue comprometido a garantizar que la supervisión de los contratos y el proceso de adquisiciones en general se lleven a cabo correctamente y con la máxima integridad y profesionalismo. Legisladores remitentes de la carta indicaron que las acusaciones plantean serias preocupaciones y se comprometieron a abrir una investigación. Jorge Agobián, Voz de América.
Y del otro lado de la frontera, no solo las grandes ciudades enfrentan desafíos por la constante llegada de migrantes. Rubén Pereira llegó hasta un albergue en Sonoita, una pequeña población en el estado mexicano de Sonora, donde numerosos migrantes buscan llegar a Estados Unidos. La felicidad e inocencia de los niños se contagia en el Centro de Esperanza de Sonoita, Sonora, donde están hospedados alrededor de 80 inmigrantes en las 2 unidades que conforman el albergue. Rosario Pérez, su hija y sobrino llevan 3 meses viviendo ahí. Estamos esperando la cita de la aplicación de la CBP One. Entonces, pues se lleva su proceso. Aparte de una habitación, aquí les proporcionan alimentos, ropa, lavandería, servicios médicos, actividades recreativas y asesoría para solicitar su entrada a Estados Unidos. Que ellos se sientan a salvo y seguros en este lugar, porque así lo tratamos de mantener. Fidelino Duarte y más de una decena de sus familiares llegaron a esta frontera hace más de un mes, según ellos escapando de la violencia en Guerrero, México, y también esperan aquí con paciencia que el gobierno de Estados Unidos les responda. Pues ahí queremos ir pues allí a California a ver la familia que está allá. También inmigrantes que se hospedan en otros lugares de Sonoita pueden venir a este albergue para obtener alimentos y los otros servicios que aquí les ofrecen. Algo que agradecen los inmigrantes que salieron de sus hogares con mucha incertidumbre y en este albergue han conformado otra familia, mientras esperan que sus solicitudes para entrar a Estados Unidos sean aceptadas. Honestamente hay buenas atenciones y para nosotros pues es un placer estar acá porque honestamente nos han ayudado bastante. Rubén Pereira, Voz de América, Sonoita, Sonora. Una madre y su hija colombiana mantienen la esperanza de reunirse en Estados Unidos. Paula Díaz nos reporta que la madre padece de cáncer y espera que su hija pueda venir a cuidarla. 2 peticiones han sido negadas y ahora planean intentarlo nuevamente. Veamos. La colombiana Angélica Martínez busca reunirse con su madre, Olga Patiño, ciudadana estadounidense que reside en Florida y actualmente se encuentra en un tratamiento contra el cáncer. Ambas recibieron en julio una invitación a participar en el programa de reunificación familiar anunciado por la administración Biden. Nos llegó la invitación a participar a mi mamá y a mí para el proceso de reunificación familiar. Pues ese día obviamente nos dio una alegría impresionante porque ya veníamos de haber pedido una visa de emergencia para poder viajar a ver a mi mamá y estar en su proceso del cáncer, que me la habían negado. Entonces se esforzaron en reunir los requisitos, incluyendo conseguir un patrocinador en Estados Unidos, y presentaron los documentos el 1 de septiembre. Pasaron las semanas y no recibieron notificación alguna. Pues me siento como... ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué nos crearon falsas expectativas? Algunos casos todavía se encuentran en proceso de verificación. Hasta la fecha no hemos tenido casos donde han sido aprobados. Ahorita todavía los casos que iniciaron el proceso están esperando ya la aprobación. El subsecretario del Departamento de Estado dijo que evalúan las solicitudes de los diferentes programas que han implementado para bajar la presión en la frontera sur. Cientos de solicitantes adicionales se encuentran en las etapas finales del procesamiento y llegarán a Estados Unidos en las próximas semanas. A través de un correo electrónico, el Departamento de Seguridad Nacional respondió sobre este caso y recomendó a los solicitantes de reunificación familiar monitorear el estado de su formulario I-134A en su cuenta en línea o a través del sitio de UCIS. Sin embargo, el patrocinador encontró en la página web que el caso fue cerrado. La familia dijo a La Voz de América que planea reiniciar la solicitud. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Este viernes falleció Sandra Day O'Connor, la mujer que hizo historia al ser la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Su legado va más allá de abrir caminos a otras mujeres. José Pernalete tiene más de su trayectoria. A los 93 años de edad falleció este 1 de diciembre Sandra Day O'Connor, la primera mujer que fue magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos. As the first woman ever appointed to that position. Fue juramentada en 1981 y nombrada por el presidente republicano Ronald Reagan. Ella no era conservadora, ella era una mujer que tenía una visión, yo diría, muy balanceada de lo que debería ser el uso de la Constitución, la interpretación de la Constitución, particularmente en cuanto a temas sociales. Pero sí avanzó la agenda de
la mujer en Estados Unidos de una manera contundente. La carrera política de O'Connor cobró impulso cuando fue nombrada miembro del Senado del estado de Arizona en 1969, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar una bancada mayoritaria en un Senado estatal. En 1975 fue nombrada miembro de la Corte de Apelaciones de Arizona y posteriormente, en 1981, fue nominada a la Corte Suprema. Fue transitando hacia el liberalismo, sin llegar a ser tan liberal como son los otros jueces que están ahora. Y es por eso que ella votó a favor de la decisión Roe versus Wade, que ha sido polémica desde entonces y hasta ahora que ha sido rechazada. O'Connor se retiró de la Corte Suprema en 2006 y se mantuvo activa en iniciativas educativas y de servicio público. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cuando volvamos, la destitución de magistrados del Tribunal Supremo Electoral agudiza la crisis política en Guatemala. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una licencia al presidente Nayib Bukele para que pueda dejar el cargo y dedicarse a la campaña electoral de 2024 en la que buscará su reelección. Los diputados designaron como sustituta en el puesto a Claudia Rodríguez, quien hasta ahora fungió como secretaria privada de Bukele y presidenta de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales. En Guatemala se agudiza la tensión después de que el Congreso dejó sin inmunidad a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eugenia Sagastume nos explica que surge una expectativa en torno al posible impacto de estas acciones en los resultados de las elecciones celebradas en agosto. Se pregunta al honorable Pleno si declara con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas en contra de los señores Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Maynor Custodio Franco Flores, en su calidad de magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Se realiza llamado a votación. Esto sucedió al filo de la medianoche en el Congreso de Guatemala, después de que una comisión recomendara retirar la inmunidad de 4 magistrados acusados de supuestas anomalías en la adquisición del sistema informático de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, utilizado en las elecciones de junio y agosto. El Pleno aprobó con 108 votos que los magistrados pierdan su derecho de antejuicio, sean investigados e incluso puedan ser capturados. Para el analista Francisco Quesada, la investigación servirá para dilucidar las denuncias, sin embargo, podría tener un trasfondo.
Los resultados electorales pasaron por el sistema TREP, pero este trasfondo del tema lo estaremos viendo posiblemente revelado en los próximos días. Migración confirmó que 3 de los magistrados salieron del país en las últimas horas, pero el analista insiste en que no debe olvidarse la presunción de inocencia. El hecho de levantar el antejuicio no presume la responsabilidad, que la responsabilidad solo la puede determinar un juez. La magistrada presidenta aseguró que mientras no haya capturas, los magistrados siguen fungiendo en el cargo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y seguimos en Centroamérica. Líderes indígenas y afrodescendientes en Nicaragua denuncian que en las elecciones regionales del 2024 podrían perder por completo su autonomía. El único partido opositor fue declarado ilegal y sus dirigentes permanecen bajo prisión. Donaldo Hernández nos trae el reporte. A solo 3 meses de las elecciones regionales de la costa caribe de Nicaragua, líderes indígenas y opositores al gobierno denuncian que los comicios no contarán con las garantías mínimas como un tribunal independiente, la participación de la oposición y el acompañamiento de observadores internacionales. Estas elecciones es una burla para los pueblos indígenas porque los pueblos no tienen la oportunidad de poder decidir. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas explica que el único partido político de oposición fue ilegalizado en octubre de este año y sus líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, permanecen detenidos por las autoridades. Vemos que no hay ninguna voluntad para permitir la competencia electoral con la cancelación de Yátama y el encarcelamiento y desaparición forzada de sus principales liderazgos. La abogada Anexa Alfred asegura que las elecciones regionales del año 2024 podrían trastocar la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pues es la primera vez desde los acuerdos de paz de 1990 que el movimiento Yátama queda excluido de unos comicios. Quizás el último bastión, incluso de resistencia, son los pueblos indígenas en la costa caribe. Y hoy en día, pues hoy están siendo reprimidos de una manera brutal. El Consejo Supremo Electoral no se ha referido a las denuncias de los líderes indígenas, que demandan la libertad de sus líderes, así como la devolución de la personería jurídica de su partido. Donaldo Hernández, Voz de América. Usted quédese con nosotros. La Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Tenemos todos los detalles de la decisión en instantes. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron que los candidatos opositores que hayan sido inhabilitados podrán pedir una revisión de su caso ante el Tribunal Supremo de Justicia. El anuncio se produce al vencer el plazo que le dio Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro para atender este asunto de cara a las elecciones de 2024. Los afectados, entre ellos la candidata presidencial María Corina Machado, podrán presentar este recurso ante el Supremo en 15 días. Y mientras Venezuela se prepara para realizar un referendo este domingo sobre el Esequibo, el territorio que le disputa a Guyana, jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenaron este viernes a ambas partes abstenerse de emprender cualquier acción que pueda alterar el diferendo. Álvaro Algarra nos explica qué implica este mandato. A pesar de que la Corte Internacional de Justicia en su veredicto de este viernes ordenó abstenerse de tomar medidas que agraven el diferendo sobre el Esequibo, Caracas sigue adelante con el referendo previsto para el próximo 3 de diciembre. El presidente Nicolás Maduro aseveró que los venezolanos tendrán en sus manos la posibilidad de hacer justicia histórica y expresar su voluntad. Con la convocatoria del referéndum consultivo por el Esequibo, ha ganado en unión, en cohesión. En contraposición, el presidente de Guyana, Irfan Ali, repudió lo que considera como agresiones de Venezuela. Nosotros estamos unidos como una nación y un solo destino, todos nosotros como una Guyana. Las autoridades venezolanas anunciaron que se encuentran habilitados poco más de 20 millones de votantes en casi 16.000 centros de votación, custodiados por más de 356.000 policías y soldados. Pero el experto electoral Jesús Castellanos sostiene que la ausencia de testigos que defiendan las respuestas negativas a alguna de las 5 preguntas contenidas en el referendo le resta transparencia a la consulta. Y eso, por cierto, es contrario al marco legal y a estándares internacionales en cuanto a lo que es la transparencia del proceso. En las calles de la capital del país, las opiniones son divididas. Algunos piensan participar y otros se abstendrán. No, señor. Y si fuera a votar, 5 preguntas que no. Históricamente ha sido de nosotros, pues. No hay que dejar quitarse algo que realmente no es de ellos, pues. Guyana defiende un laudo arbitral llevado a cabo en París en 1899, pero Venezuela lo rechaza y reivindica un tratado firmado en Ginebra en 1966 con Reino Unido. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Hacemos una nueva pausa y regresamos en minutos. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com.
El árbol nacional de la Navidad ya se iluminó en la capital estadounidense. Como es tradición cada año, la pareja presidencial encendió oficialmente el espíritu navideño. Y puede ser obvio, pero estaba en duda de que esta tradición de 101 años continuara esta vez, luego de que este árbol de 12 metros fuera derribado el martes por fuertes ráfagas de viento. Pero nada pasó, volvieron a erigirlo y como símbolo de Navidad, hoy alegra el corazón de la capital. De esta manera despedimos esta semana. Nos vemos nuevamente el lunes.